Varios temas que vamos a analizar a continuación aquí en el programa con relación a Cuba. Uno tiene que ver con el turismo, que estábamos hablando, vamos a echarle un vistazo rápido. Es el del restablecimiento del correo, que se viene hablando desde hace tiempo de esto, pero para mí el fundamental de todo esto es de nuevo el tema migratorio, que había sido suspendido a raíz del tema de Alan Pegrosz, y parece que ahora se va a retomar y la pregunta es si esto va a llegar a buen puerto, sí o no. Para eso tengo conmigo a Camilo Loret de Mola, abogado, además es productor del programa y está con nosotros hoy aquí, bajo los focos, pasando calor, entendiendo lo que yo paso aquí cada noche. Camilo, bienvenido, gracias. Gracias. El tema migratorio. Washington y La Habana van ahora a reanudar estas conversaciones congeladas desde el 2009 por el tema de Alan Pegrosz. La pregunta que quiero hacerte, ¿Washington está un poco forzada a hacer esto tras el levantamiento de las restricciones del 14 de enero? Porque esto puede hacer un éxodo masivo de gente, eventualmente, de cubanos hacia el sur de la Florida. Siempre las modificaciones de leyes migratorias en Cuba han implicado históricamente una arribazón de cubanos a las costas de los Estados Unidos, ya sea en Camarioca en los años 60, ya sea el Mariel, ya sea la crisis de los balseros después en la época de Clinton. Eso es un temor que existe siempre por las autoridades norteamericanas y que los lleva obligatoriamente a retomar estos contactos migratorios como tal, con el gobierno cubano. Pero hay un antecedente hasta el 2003 en que llegó el gobierno de los Estados Unidos a decir que estos contactos no conducían a nadie, que era una mera pérdida de tiempo sentarse en una mesa donde ninguno de los dos asumía las posiciones del contrario. Bueno, básicamente lo que se dijo durante la administración Bush es que se sentaban a negociar y que los temas de los que quería hablar Washington, Cuba los ignoraba. Entonces, ¿qué para qué? Y Cuba decía más o menos lo mismo. Claro. Entonces no llegaron a ningún lado y después se retomaron con la administración demócrata, pero llegó el momento en que Alan Pegrosz fue detenido injustamente, que es una situación que se mantiene hoy, y sin embargo Estados Unidos regresa a la mesa con Cuba, en una distensión de la relación, evidente además, con esos otros temas que estás mencionando, como el intento de estabilizar las relaciones estas de correo postal en directo entre ambos países. Eso lo vamos a analizar a continuación, pero rápidamente, este encuentro va a ser en Washington, vienen, según las reuniones, son funcionarios de alto nivel. Siempre se hacen unas reuniones a nivel, anteriormente era el presidente de la Asamblea Nacional, Alarcón, el encargado de la delegación cubana, y se hacían una vez en La Habana, una vez en Estados Unidos, 2 veces por año. Básicamente lo que hacían es revisar cómo se había comportado el tema migratorio entre ambos países, pero no llegaban a ningún ascenso de nuevas posiciones, no tomaban nuevas condiciones, no llegaban a ningún acuerdo nuevo, que es diferente en otros aspectos. O sea, hay reuniones cotidianas, por ejemplo, de la DEA con la Autoridad Antidroga cubana, donde sí tienen una relación buenísima, con magníficos resultados y con una excelente cooperación a partir del año 91. Sin embargo, no sucede así en el tema migratorio. Siguen siendo las colas de cubanos, las filas de cubanos fuera de la oficina de intereses a los que se les niega la visa. Te quería preguntar, ¿cuál es más importante para los dos gobiernos? El tema del restablecimiento del correo, vamos a hablar de él, y tiene más bien un aspecto económico, Sí, pero este otro migratorio es eminentemente político, ese es el eje de todo esto. Por supuesto, el migratorio además es el tema más álgido, el que más crisis va a crear, el que más problemas va a originar tanto para los disidentes de línea dura cubanos como para los que no entienden qué sentido tiene llegarse a una mesa de negociaciones nuevamente a negociar un asunto cuando has plantado anteriormente una bandera diciendo que si no sueltas a Alan Pegrosz no llegamos a ningún puerto. Bueno, vamos a hablar ahora también del restablecimiento del correo. Para eso se une a la conversación Alfredo Otero, representante de Cuba Parcel. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido. Gracias por invitarme. Al contrario, un placer el que estés con nosotros. De nuevo, el tema ese también se había retomado, fue suspendido a raíz del tema de Alan Pegrosz y ahora van a comenzar estas negociaciones. Desde el punto de vista económico, hay muchos pequeños negocios, que muchas personas que se pueden ver afectados con esto. Bueno, específicamente nosotros, que somos un courier privado, que nos estamos enfocados en lo que es la paquetería y la carga no comercial, eso que tiene que quedar bien claro porque nosotros somos con licencia de ayuda humanitaria, eso nos beneficia directamente y beneficia directamente al cliente final, que en este caso es el cubano. ¿Por qué? Porque eso, en el caso que se normalicen las relaciones de correo entre Cuba y Estados Unidos, eso puede a la larga facilitar la transportación a destino. Eso baja los costos de transportación, baja los costos al precio final del cliente para poder hacer la ayuda de la remesa familiar. O sea que en definitiva en el círculo se beneficia a todo el mundo con esto.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, Camilo? Lo veo como un peligro para el negocio privado cubano, el pequeño sector de negocio privado cubano. Hay más de 100 pequeñas infraestructuras que viven actualmente, a las que están vinculadas alrededor de hasta 20 personas, de transportar las cargas de la paquetería, el correo de Estados Unidos hacia Cuba a través de terceros países. Exacto, todo eso va a través de terceros países. Todas esas personas se enriquecen, o sea, el enviar un paquete a Cuba sale más caro que cualquier otro destino del mundo porque se tiene que mover por un tercer país. Claro. Y de eso viven una serie de personas, tanto en los Estados Unidos como en Cuba, que hacen un trabajo muy eficiente, a pesar de las restricciones, de llegar a la puerta de la persona con el paquete. Si se restablecen las relaciones de los correos de ambos países en tiro directo, desaparece esa parafernalia, no es necesaria, desaparece todo este negocio y desaparece un ingreso paralelo de dólares que ha tenido el gobierno de Cuba a través del encarecimiento de este tipo de infraestructura. O sea, ¿quién gana y quién pierde con todo? Cuba gana. Cuba gana porque se le abaratan los costos increíblemente y garantiza un tiro directo que venga de Estados Unidos en corto plazo, acceso a mercados que tiene limitados, inclusive simulados como ayuda humanitaria o otro tipo de aspectos, y crea además un flujo mucho más constante que este a través de terceros. Pierde el pequeño propietario privado, el pequeño negociante privado cubano que hace este negocio. Específicamente en Cuba, ¿no crees que tanto...? Sí, en Estados Unidos desaparece, la paquetería desaparece. Desaparece por completo. En Estados Unidos ha habido una metamorfosis de la agencia de viajes, que ya no da tanto, se han ido convirtiendo también en agentes de paquete, en agentes de correo, en personas que llevan carga, en personas que transfieren dinero, o sea, tienen un perfil amplio. Al usted establecer una línea de correo directo, desaparece esa extensión del perfil y tendrían que volver a ser únicamente agencia de viaje. Alfredo, ¿estás consciente de eso, no? El sistema de paquetería nuestro, como carga no comercial, no se ve perjudicado para nada con relación al servicio de correo. Acuérdese que estamos hablando del servicio de correo postal, no estamos hablando del servicio de paquetería. La paquetería va a seguir funcionando y se va a seguir rigiendo a través de las entidades como la nuestra, que son courier privados. Lo que va a influir, la incidencia real va a ser que van a abaratar los costos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un tiro directo y eso a la larga va a repercutir en el costo final que va a tener el cliente, en este caso el cubano, para hacer su envío de en ese punto yo discrepo. Cuba. La apertura de una línea de correo es el inicio de todos los males para las agencias como la de él. La apertura de una línea directa de correo es la pequeña puerta por la que se va a abrir todo y va a pasar todo. O sea, un sistema postal incluye un crecimiento de la relación postal entre ambos países, como ha sucedido con el caso de la droga, con la cooperación interagencia, como ha sucedido en todos los aspectos donde han tenido una serie de relación que ha llegado a un buen resultado. Alfredo. Ok, estamos en desacuerdo. El tiempo dirá, ¿no? Claro, el tiempo yo sí dirá. creo que es beneficioso, sobre todo para el cubano a pie, que si se abaratan los costos, se va a abaratar el precio final con el que va a contar el cliente para poder hacer Ahora, su envío. el correo fue suspendido en el año 63. En el año 63, que fue la época en la que viene el embargo, después todas esas restricciones han sido con la ley Torricelli, con la ley Helms-Burton, pues se han fortalecido a través de los años, todo esto conocemos esto. Y básicamente lo que se le está pidiendo para levantamiento de muchas de estas cosas al régimen de La Habana es el reconocimiento de los derechos humanos, la legalización de los partidos políticos, exigencias que son la base de la democracia. Yo pregunto, y sé que esto se ha hablado mucho sobre esto, llueve sobre mojado, Cuba no cumple, no lo hace. ¿Por qué entonces ceder? Pero vende una imagen de cambio que no ha vendido en los últimos 50 años. Usted ve la sensación que tienen las personas que están atendiendo el fenómeno cubano en los últimos años y ven ciertas libertades para migrar. Eso es paisaje, ¿eh? Es paisaje, pero es un paisaje que surte efecto, y surte efecto a nivel internacional fundamentalmente. El cubano sigue estando en la peor de las condiciones, pero la imagen que se está vendiendo las para reformas estas económicas ¿han surtido efecto realmente? Es que las reformas económicas no las puede ver desde el ángulo que se quiere ver de que va a modificarse la industria en el país. Las reformas económicas han sido pensadas y concebidas de la manera en que Cuba pueda recibir mucho más dólares a un menor costo. Y esa manera es la remesa. O sea, ellos han jugado perfecto, no a apostarle a crecer la industria azucarera o a crecer la minería, sino a crecer la infraestructura que permita que una persona como yo, que añora su patria, añora su familia, añora a sus amigos, mande rápidamente y de manera eficiente la cantidad de dinero suficiente como para que esas personas adentro puedan gastarlo, consumirlo y mover la economía. Y eso les está funcionando perfectamente. Las remesas hoy por hoy son el rubro más importante de la economía cubana. El ingreso mayor les está funcionando perfectamente. A esas alturas del juego, tal y como están las relaciones, como está todo planteado, ¿crees que se restablece el correo? Sí, creo que es un tema fácil de negociar y fácil de llegar a un resultado. Alfredo.
Yo insisto en que definitivamente para compañías como las nuestras, que sean lo suficientemente eficientes, serias, organizadas, que cumplan con una logística. Esto viene desarrollándose ya hace un tiempo, hace unos cuantos años ya se ha visto este tipo de mercado regular, este tipo de comercio regular en cuanto a paquetería no comercial. Insisto en esto, porque esto es una licencia no comercial, es para remesa, para ayuda familiar. Y hace un tiempo, hace unos cuantos años, se viene realizando este tipo de operaciones y ellos definitivamente han ido creando las bases y ya hoy por hoy yo creo que es un servicio bien eficiente. Nosotros estamos haciendo envíos, estamos haciendo entregas en términos nunca antes vistos. Por supuesto. Desde 3 días, 4 días se están haciendo las entregas. El fenómeno tiene otro ángulo, que es el ángulo cubano. Cuba, ¿por qué está abriendo estas facilidades? Está abriéndola porque tiene una situación crítica económica, el gobierno quiere permanecer en el poder y se ve obligado a esta apertura. Esta apertura se extenderá, se mantendrá y funcionará en la medida que ellos entiendan que no está en peligro su poder político. Y como tal, ese es el juego. Yo no quiero que el pueblo viva mejor, yo lo que no quiero es perder el poder. Y en base a eso voy a abrir la ventana hasta donde me convenga. Y ese es el juego. No son actos de buena voluntad, sino obligados por los tiempos, por las actos dificultades forzados de los tiempos. Camilo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Alfredo Otero, representante de Cuba Parcel. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de los esfuerzos de la Casa Blanca por cerrar la cárcel de Guantánamo, que llegan momentos en que 100 reclusos se encuentran, además de esto, en huelga de hambre. Y más adelante, el dictador sirio Bashar al-Assad se siente tan seguro en el poder que se atreve a amenazar a Europa. Volvemos con la información.